Bueno, el título de la conferencia con la que quiero compartir determinadas ideas sobre conocimiento cuantificado y cultura red es este que veis en pantallas: números no hacen palabras, conocimiento cuantificado y cultura red. Y bueno, ante todo quería agradecer a todas las personas que estéis aquí en esta hora tan extraña. Siempre las horas suelen ser extrañas cuando uno da una conferencia muy temprano o por la mañana, muy temprano por la tarde o muy tarde, pero imagino que la motivación y el interés por participar es algo muy de agradecer. Os lo agradezco de corazón. Y también a Manuel, que no sé por dónde está, también le agradezco su invitación. Voy a hablar sobre conocimiento cuantificado y cultura red, como os comentaba, desde un libro llamado El entusiasmo, un libro del que han dicho que trata sobre todo aquello de lo que no resulta adecuado hablar cuando hablamos de cultura y cuando hablamos de conocimiento, y especialmente cuando hablamos de los trabajos de la cultura y de los trabajos del conocimiento, esos trabajadores que podían estar bajo después de estos puntos suspensivos, becarios con o sin sueldo, interinos, contratados por horas, becarios, investigadores de estancia, doctorandas embarazadas, multitud de personas que se dedican al mundo del conocimiento alrededor o en el contexto de la universidad y de la investigación, muy motivadas y habitualmente también siempre conectadas. Frente a las ciencias narrativas y de lo pequeño, como la etnografía, que es el enfoque que con el que habitualmente yo me enfrento a mi trabajo narrativo, a mi trabajo ensayístico y de investigación, en la etnografía, en los enfoques antropológicos, pero frente a esos enfoques y esas ciencias que podemos considerar más narrativas, hoy el conocimiento como cultura y el conocimiento como trabajo viene dominado más por las ciencias numéricas, estadística, matemáticas, sociología, economía. Y lo que os propongo en esta charla es abordar las transformaciones del conocimiento desde dos puntos de entrada. De un lado, la pareja capitalismo y cultura red. Sé que en esta mañana se ha hablado mucho de neoliberalismo y de capitalismo. Seguiremos en esa misma sintonía desde otros puntos de vista. Y de otro lado, la pregunta por la sobreproducción y la posible neutralización de los trabajadores del conocimiento bajo una lógica numérica y precaria. Podemos hoy preguntarnos por cómo se presentan los trabajadores del conocimiento, y quizá una forma de presentarse hoy es a través de un currículum. Hace unos minutos compartíamos en la mesa alusiones a estas formas de presentarnos con currículums normalmente cargados de méritos, todos ellos positivos, y especulábamos sobre lo interesante que sería hacerlo desde los currículos del fracaso, aquello que normalmente no se comparte, pero que con seguridad forma parte de lo que más nos ha orientado y movilizado en nuestras decisiones y en nuestra vida. Ese currículum, más ortodoxo, no sería tanto un currículum apoyado en el conocimiento adquirido, es decir, no es tanto un currículum narrativo, sino que hoy claramente los currículums son aditivos. 2 doctorados, 36 cursos, 70 conferencias, 15 artículos en revistas indexadas, por ejemplo. También puede presentarse ese trabajador del conocimiento por su perfil o por lo dicho por Google. Cuando queremos saber quién es un investigador, igual que cualquier otra persona, la buscamos en Google y Google responde con esa semblanza de ese investigador. También puede ser presentado por su número de seguidores. Cada cosa publicada hoy se nos presenta con un mayor o menor grado, menor o mayor valor, dependiente de su número de likes, muy a menudo, y también de citas, especialmente en el contexto académico. Los trabajadores trabajan para una sociedad que se dice del conocimiento, siendo más del ruido, la recolección, y cada vez más, es una de las ideas que quisiera reiterar en esta charla, cada vez más un conocimiento basado en la apariencia.
En su último y audaz libro, Puntos Ciegos, Fernando Broncano, con quien tendréis la suerte también de conversar y que escucharéis también en este seminario, diferencia la información como la energía de nuestro tiempo y el conocimiento como el objetivo del poder. Una de las hipótesis que sugiero es que el riesgo es el riesgo de neutralización y apagamiento crítico de los trabajadores del conocimiento, intelectuales, académicos y creativos, cuando se les orienta a autogestionarse a sí mismos, a acumular números, moviendo información y no tanto o no necesariamente generando conocimiento, cuando se les orienta a competir y sumar méritos siempre cuantificados. Cada práctica es relacionada hoy con un número y operacionalizada. Si está de acuerdo, pulse 1, en desacuerdo, pulse 2. Todo pide ser encajado en un mundo algorítmico que permite visibilizar información, habitualmente invisibilizándose como lente, invisibilizando también gran parte del conocimiento. Un mundo operacionalizado del que no cabe pasar por alto algo llamativo. Quienes lo configuran y controlan son extremadamente parecidos. En pantalla, los creadores de algunas de las más importantes empresas tecnológicas, un grupo de personas que podríamos decir que detentan el poder tecnológico, gran parte del poder tecnológico, que es una forma también de decir que tiene poder en el mundo. Si viéramos lo que los creadores de YouTube, Google, Apple, Microsoft o Facebook tienen en común, muchos dirían sin sorpresa son hombres. Pero curiosamente, incluso en esta característica compartida hay algo llamativo. Son hombres que siendo jóvenes convirtieron su afición en un trabajo. Y llamo la atención sobre estos dos apuntes porque me parece llamativa ese cambio de modelo de poder muy propio del patriarcado y de Occidente en esa imagen del hombre mayor, que en este caso se transforma cada vez más. Son esos jóvenes que trabajan con tecnología los que ilustran ese nuevo escenario del poder, pero es especialmente la segunda cuestión que he comentado la que os quería compartir. Jóvenes que han convertido su afición en un trabajo, esos jóvenes que han hecho de la idealizada cultura de garaje de Silicon Valley todo un escenario crítico y paralelo a esa otra cultura de la institución académica y de la formación por esos otros cauces de educación formal. Curiosamente, desde hace un tiempo, estos grupos de poder que gestionan la infraestructura tecnológica e informacional vienen cuestionando la validez de los sistemas reglados de formación universitaria, alentando su crisis y contraponiendo en su lugar una filosofía más apoyada en el do it yourself, en el conoce lo que te motive, busca tu tutorial, hazte a ti mismo. Esta política de promoción de una autoformación apoyada en la tecnología ha sido paralela a un ataque progresivo y cada vez más evidente por parte de estas industrias respecto a las instituciones académicas y universitarias. Y esto coincide con las derivas mercantilistas del conocimiento en la universidad, formalizando relaciones de producción y reproducción científica que ceden la gestión del valor y el pensar a los indicadores métricos de productividad y a la expedición de títulos. En este contexto, nuevas formas de precariedad se normalizan bajo luminosos carteles de excelencia universitaria, donde la educación neoliberal no solo ha favorecido la mercantilización del conocimiento, sino el asentamiento de un lazo social y laboral liviano, frágil, apoyado en una nueva forma de individualismo y de manera muy llamativa en la impostura. Hoy el capitalismo se vale de la rentabilización del trabajo intelectual y creativo en un marco de producción inmaterial, de forma que la vocación y el entusiasmo son fácilmente instrumentalizados por el sistema para mantener los ritmos de la maquinaria productiva, para mantener también la velocidad competitiva, promoviendo características formas de ansiedad e hiperactividad definidas
por la sobreproducción cultural y académica, definidas también por el cansancio y la ruptura de vínculos entre iguales. Muchos soñamos con que lleguen las vacaciones, no ya tanto para descansar. De hecho, yo añoro muchísimo esa época, esos años pasados en los que las vacaciones eran una oportunidad de descanso. Hubo un momento en nuestras vidas, y estoy segura que comparto esta sensación con muchas otras personas, hubo un momento en nuestras vidas en que los fines de semana, las vacaciones se convirtieron en esa oportunidad en la que por fin podíamos ponernos al día de las lecturas pendientes, ponernos al día de los libros que realmente queríamos escribir, ponernos al día de esos trabajos que nos punzan, que nos motivaron en la tarea académica, intelectual o creativa, pero que siempre quedan aplazados por la multitud de burocracias, gestiones y actividades que vamos encadenando en nuestro trabajo cotidiano. Esto acontece en un mundo ansioso donde se alimenta la sensación de urgencia, de producir sin descanso, bajo la sensación de que hay que darlo todo en todo momento. Y me parece que es sintomático de una época que penaliza el tiempo para pensar y que tiende a sustituir la reflexión, la escucha y el disentimiento por ansiolíticos y por botones. Estos dos artefactos me parecen muy singulares de la época, ansiolíticos y botones, todo tipo de botones donde lo que perturba difícilmente es enfrentado ya como parte de un proceso cognitivo animados por la psicología o por la filosofía, sino que en su lugar eso que perturba es respondido con una pastilla que quita lo que duele o con un botón tranquilizador al que podemos llamar de muchas maneras, desactivar, cambiar de pantalla o ponerle incluso nosotros mismos un nombre, evitar, pensar. Cabría entonces preguntarse qué supone hoy neutralizar a los trabajadores del conocimiento bajo estas lógicas de cuantificación y precariedad de la cultura red. ¿Qué conocimiento nos queda tras los procesos de cuantificación? ¿Cómo contribuyen estos procesos a dificultar la construcción colectiva y de conocimiento como bien común? En relación a estas preguntas y esta primera toma de contacto con el tema que os he planteado, os propongo transitar por 4 líneas de fuga que nos permitirán abordar este asunto desde distintas miradas. En primer lugar, quisiera tratar estas preguntas desde la crisis de la academia y desde ese nuevo escenario que viene marcado cuando los criterios los dicta el mercado, una reflexión y análisis que desarrollo especialmente en el capítulo Declive de la academia de mi libro El entusiasmo. Quería también poner en conversación esa reflexión con lo que ha supuesto Internet en tanto marco de fantasía para la gestión y para el trabajo con el conocimiento y pasar también por otras características de la cultura red para el conocimiento que me parece que son esenciales y es lo que supone la velocidad y el exceso como categorías precarias que contribuyen a mantener este escenario. Para finalmente terminar, y cada uno de estas líneas serán menores en su tamaño, terminaré muy brevemente relacionando estas ideas con la colectividad, que a mí me parece que tienen mucho que ver, porque creo que gran parte de las razones que están detrás de la neutralización de los investigadores y de las personas que se dedican al conocimiento hoy tiene que ver con la desarticulación colectiva y política, con la ruptura de vínculos entre iguales. Comenzamos con estos hombres fotocopiados que nos hablan, con los que quiero hablar de la que yo denomino crisis de la academia. Pienso que hoy capitalismo y red afectan al contexto académico del que muchos esperamos algo más que resistencia intelectual y crítica, contexto que últimamente parece haber derivado a permanentes estados de evaluación y autoevaluación, internacionalización e hiperproducción siempre indexada, burocratización y dinámicas camufladas de falsa objetividad que dejan bastante mermados la libertad y los modos de hacer propios del arte y la filosofía y de muchos pensadores e investigadores, en muchos casos los más críticos, que son o están tentados a ser empujados fuera de la academia y de la institución.
Por otro lado, la infiltración del mercado en el saber y el viraje neoliberal del mundo académico hace descansar su práctica en sistemas que buscan ante todo objetivarse, sistemas que establecen como prioridad cuantificar las cosas y que, a riesgo de simplificarlas, precisan traducirlas a datos. Podrán así viajar más rápido y ordenarse más fácilmente, empujando fuera aquellos aspectos del pensamiento más complejos, ambiguos, matizados e incluso contradictorios. Sin embargo, rara vez los números por sí solos han aportado aristas a nuestro conocimiento o a nuestro gobierno de la posibilidad humana. De hecho, cabe sospechar si las transformaciones de la academia en un marco capitalista se están haciendo a costa de diluir las posibilidades de afectación crítica del arte y de la práctica y el pensamiento reflexivos más lentos. Creo yo que las grandes víctimas de este viraje. También a costa de precarizar a sus agentes entusiastas, a esos trabajadores del conocimiento que siempre se han caracterizado por estar unidos a su trabajo con un vínculo de vocación y de entusiasmo. Precarizar a sus agentes entusiastas en beneficio de una productividad cedida a los rankings. Esta lógica de acumulación y crecimiento se apoya en la cantidad y en el lugar donde publicas y no tanto en lo que publicas, ni siquiera se basa en lo que piensas. Se alimenta de índices de impacto y se afana por crear valor con ellos. No importa si en el tránsito debe despojar a las obras creativas de los grados de dificultad, ética y sombra que todo conocimiento libre precisa para interactuar, para hacerlo en una cultura del saber radicalmente distinta después de Internet. Que las ambiciones de rigor predictivo colonicen la diversidad del conocimiento es un riesgo. También lo es prescindir de la imaginación, del titubeo, de la crítica, de la experimentación. El conocimiento no puede penalizar la disensión y la creatividad. No puede sostenerse solamente o de manera prioritaria bajo esta primacía que empuja fuera de sus revistas, por ejemplo, a todo artículo o trabajo que no se atenga a una forma de decir. Sin ánimo de generalizar, pero casi que me atrevo a afirmar que la mayoría de vosotros y yo sabemos que restringir las formas de decir supone restringir las formas de pensar. Por tanto, esta limitación está suponiendo también una limitación para el conocimiento. Cuando hago esta reflexión, inevitablemente recuerdo las palabras de Adrian Rich cuando se pregunta por qué es la objetividad científica y afirma cómo la objetividad científica puede ser también entendida como como la palabra con la que muchos hombres se han referido a su propia subjetividad en el proceso de construcción histórica y cultural del conocimiento. Y me pregunto, ¿cuál es la neutralidad impostada de ahora? ¿Cómo podemos normalizar tan dócilmente la homogeneización del conocimiento bajo patrones tan condicionados por el mercado? Ayuda el apagamiento de los trabajadores, demasiado entretenidos en sus burocracias y apariencias, en la autogestión de números y acreditaciones. Aquellos que debieran dedicarse a investigar y a crear orientan sus tiempos a justificar y a encajar conceptos en números, números en casillas, cumplimentando infinitos trámites, cansándose de antemano, no solo como para recuperar su concentración, sino también para aliarse colectivamente, rebajando su pasión intelectual, pero también dificultando su pasión política. Y me parece que esta inercia es muy peligrosa, que el riesgo es la pérdida de lo más valioso, la libertad que convierte la creatividad humana en algo transformador, algo que nos permitiría conocer más y mejor, investigar, resolver, imaginar, entender, alimentar igualdad. Justo lo que esperamos de la cultura que perturba y emancipa. Pero, ¿por qué estas lógicas de burocratización son enemigas de la cultura y del conocimiento? Creo que en primer lugar lo son porque se apropian de los viejos tiempos de vida que no es trabajo y engullen la posibilidad de crear e investigar desde la disponibilidad de tiempo y concentración, ese bien tan valioso como escaso.
derivando a la autoexplotación de estos trabajadores. No hay sistema de dominio más eficaz que aquel que convierte a los sujetos en agentes mantenedores de su propia subordinación. Y esta es una analogía que cuando hablamos de autoexplotación en relación al trabajo intelectual y creativo, a mí siempre me lleva a pensar en el patriarcado, y justamente porque es una de sus señas de identidad, la conversión de las mujeres en agentes mantenedoras de la propia subordinación en esos sistemas, en ese sistema de poder y desigualdad. Producir de manera incesante, generar memorias, difundir actos, contabilizar interés en los medios, dar cuentas de la mínima inversión realizada, pedir recibos, hacer informes, sumar horas de formación, preparación de textos, lectura y seguimiento online en la invisibilidad de los cuartos propios conectados, cumplimentar periódicamente cambiantes bases de datos para evaluarlo todo y ser evaluados por todos, como si afectados por la mala conciencia de derroche de grandes cantidades de dinero no justificado donado a la libre disposición, se intentara desviar todo el esfuerzo de justificación a los niveles más bajos, a los niveles más precarios. Mi impresión es que la racionalidad académica enferma si se apoya en burocracia, precariedad y objetividad numérica. Estas son algunas de las razones que me interesa trabajar en ese sustento en el que la racionalidad académica se apoya en estos pilares que os comento. Creo que esto sería señal de un riesgo cercano, de una cultura académica envasada y cedida al mercado, que prima criterios derivados de las ciencias que mejor sirven al neoliberalismo, utilizadas como modelo de encaje, imposible para otras formas de pensar y conocer como el arte o como la filosofía, formas donde la subjetividad y el riesgo creativo, el posicionamiento crítico son grandes damnificados. El carácter precario de la mayoría de los trabajadores intelectuales, académicos y creativos disponibles hoy radica además en el carácter precario de la mayoría de los trabajos intelectuales y creativos disponibles hoy radica la situación ventajosa de quien contrata movido por esa precariedad que da la maximización racionalista de menor inversión y un mayor beneficio, puesto que saben que hay toda una interminable lista de personas muy formadas y muy precarias dispuestas a formar parte de esos trabajos a menudo pagados con prestigio, con certificados, con reconocimiento o con qué afortunado eres por dedicarte a eso que te gusta, aunque no te paguemos. Pero también ahí se acomoda la excusa de temporalidad de quien trabaja soñando con algo mejor, es decir, también es una forma que vale en gran medida a esos trabajadores precarios que ven en esa temporalidad una forma de seguir viviendo y haciendo méritos pensando que el futuro cambiará, que el futuro será mejor. Donde, entre tanto, su entusiasmo puede ser usado como argumento para legitimar su explotación, su pago con experiencia o su apagamiento crítico, conformándose con dedicarse gratis a algo que orbita en torno a la vocación, invirtiendo en un futuro que se aleja con el tiempo, una vida siempre pospuesta, o cobrando de otra manera, inmaterial, casi siempre numérica. Pongamos experiencia, visibilidad, afecto incluso, reconocimientos, seguidores y likes que alimenten mínimamente la vanidad o una malherida expectativa vital. Claro que este pago no es válido para todos, porque este pago en el contexto, los trabajos del conocimiento de la cultura, nos hace pensar que no es lo mismo pagar con reconocimiento a un rico que a un pobre, e incluso tampoco a un hombre o a una mujer, porque son fuerzas increíblemente conservadoras las que alimentan este pago inmaterial como algo suficiente. Pago inmaterial que en el rico se convierte en prestigio y en el pobre en frustración y abandono por necesidad de dedicar sus tiempos a ese otro trabajo que le permita vivir o cuidar de las vidas cercanas. ¿Cuántas historias conocemos de esas personas que están en esos lugares de precariedad como falsos autónomos, como interinos, como contratados? Debiera decirlo en femenino, yo las que conozco en gran medida son mujeres que cuando reciben este pago con reconocimiento se ven obligadas a abandonar
porque es un pago que no les permite ir creando ese suelo de sustento que les permita seguir investigando o seguir trabajando. Y en gran medida, esto también me refiero cuando hablo de la feminización de los trabajos precarios en el mundo del conocimiento y de la cultura contemporánea. La segunda idea, ya más breve, que os quiero compartir, respondería a la pregunta de cómo ha cambiado la cultura red, la forma de conocer. En este sentido, quería ayudarme de esta imagen y de una escena que viví hace un tiempo. Eh, Imaginad en un coche, dentro de un coche, en el asiento de atrás, como un niño de pocos años, de unos 6 o 7 años, mueve los dedos sobre el cristal de la ventanilla. eh, in- y lo hace intentando ampliar la imagen de una vaca que pasta al otro lado. Lo hace como si el cristal fuera su pantalla y la imagen real, asible y manipulable al otro lado, fuera también manipulable en la pantalla, como si el mundo real estuviera representado y tocarlo le permitiera lograr un primer plano del animal. En las palabras y las cosas, Michel Foucault, citando el idioma analítico de Borges, apunta cómo distingue con todo cuidado los animales reales que se agitan como locos y acaban de romper el jarrón de los que solo tienen su sitio en el imaginario. Y creo que desde que nuestro mundo viene cada vez más mediado por pantallas, los animales reales e imaginarios confluyen. Y allí donde un marco encuadra una escena móvil, late con fuerza la duda. Me parece que esta es una de las cuestiones clave en la transformación que Internet ha supuesto para el pensamiento y se trataría del solapamiento de mundos antes diferenciados. Hay muchos solapamientos que tienen que ver con las erosiones de esferas sobre las que hemos construido nuestro mundo hasta Internet. Esferas entre las que distinguiría la esfera de la presentación y la representación o la esfera pública y privada, que son quizá las más afectadas. La mayoría de dispositivos conectados funcionan hoy como marcos cotidianos de fantasía, marcos normalizados que solapan el mundo digital y el de las cosas y los cuerpos que se tocan, que se huelen y que susurran más allá de los ojos y las yemas de los dedos. El marco casi siempre es visible, pero tan habitual que tendemos a obviarlo, fundiendo y confundiendo donde lo representado y lo inventado se funde con lo real. La pantalla en red no es solo uno de los más singulares artefactos de la época, sino uno de los más fabulosos espacios de interacción de la verdad y la mentira. Y quizá si miramos a la práctica artística de los años 90, vemos como muchos referentes en el arte ya lo adelantaban. El arte en gran medida nos sirve no ya para sentenciar verdades, sino para hacer pensativas las formas en las que hoy nos quieren sentenciar verdades. Y el arte también nos vale para adelantar, para especular muchas cosas por venir. En los años 90, Bukowski, que definía a los netartistas como los hijos ideales de Duchamp y a la apropiación como la práctica artística más cargada de más potencial en Internet, se dedicó a hacer varias apropiaciones. La que estáis viendo en apariencia puede ser la página web oficial de la Documenta de Kassel, una de las ferias de arte más importantes del mundo en el año 97. Sin embargo, esta es exactamente igual, pero no es, y esto solo lo sabemos por la URL. En la URL vemos que es una apropiación íntegra de esta web que Bukowski llevó a su página personal para evidenciar cómo esa apropiación favorecería una lógica de la descontextualización y de la confusión propia del marco de fantasía en un contexto en el que la relación iba a estar cada vez más mediada por pantallas. Sin embargo, hay en todo esto algo que no es novedoso, porque nunca lo que los humanos hemos creído ha tenido por qué coincidir con la verdad. No hay un vínculo necesario entre la verdad y lo que creemos. Cuando los códigos son confusos, se opta por lo que refuerza lo que ya sabemos o lo que reconforta. Así, lo emocional opera como un lenguaje más asequible y horizontal, tanto para quien evita el esfuerzo que supone la conciencia como para quien se siente frustrado y desencantado o se sabe falto de libertad. Ambas opciones coinciden en la actualidad cuando se sufre o cuando se ignora la complejidad cargada de aristas y esto justamente genera más desasosiego que la mentira camuflada de cuento, de sentencia simplista pero rápida y reconfortante. Creo que este riesgo es un riesgo que importa.
Y en este escenario llama la atención cómo el sobreesfuerzo de las redes, de Internet, pero concretamente de las redes, se ha orientado más a construir apariencia de verdad desde el exceso de imagen, número, sobreinformación y estetización. Y pasa que cuando todo está bajo sospecha y sentimos ya estar inmunizados frente a la retransmisión prácticamente 24 horas de aquello que antes nos perturbaba o incluso nos dolía, de esa muerte incluso retransmitida, cuando estamos inmunizados es lo que zarandea por llamativo o incluso por esperpéntico, o lo que aparenta un mayor grado de realidad, lo que adquiere más valor, lo que logra concentrar un mayor número de ojos, esos ojos como nueva moneda, esos ojos como capital. No ayuda en este contexto la carencia de espacios, tiempos para pensar. Y hago un breve paréntesis para colocaros también otra imagen extraída de una obra de Netar de los 90, donde el artista Michael Samin reflexionaba sobre la carencia de espacio público en Internet y sobre cómo esos espacios que en el espacio físico en la ciudad estaban deshabitados, esas paredes vacías eran objeto de grafitis, de pintadas, de mensajes críticos con el poder, esto no era posible porque allí donde había algo en Internet, todo estaba ocupado, no teníamos espacios en blanco, ¿no? Teníamos esos espacios para intervenirlos. Él lo hizo de una manera muy sencilla, hackeando distintas webs en las que introducía imágenes con mensajes a veces afectivos, a veces políticos y a veces críticos, como este que de vez en cuando aparecía hackeando alguna web. Sobre estos espacios, sobre esta cuestión que aquí señalo, hay un elemento añadido a la reflexión. Apoyarnos sin reparos en la audiencia que proporciona la visibilización de lo que se presenta como real independientemente de su verdad, buscando ser más rentable, conscientes del carácter desechable y precario de una vida online que actualiza constantemente el valor de la hora. Hablaríamos entonces de esa visibilidad vestida de viralidad y popularidad, ejemplificando la imagen de la fama como uno de los más valiosos objetivos vitales para muchos, especialmente para muchos que hoy detentan el poder, donde proliferan aquellos dispuestos a hacer y decir sin filtro ni miedo, conscientes de que en su ida hacia adelante lo dicho hoy será eclipsado por lo dicho mañana. Buenos tiempos para ególatras, ávidos de ojos que sostengan la cadena de máximas audiencias, aunque no se vean los rostros, pero podemos identificar lo que esconde la imagen o lo que no se ve en la imagen. Paso a los dos últimos puntos que os quería compartir. Uno de ellos tiene que ver con cómo en este escenario de cultura red, donde habitamos los trabajadores del conocimiento, los trabajadores académicos, creativos e intelectuales, existen dos elementos que yo defino como categorías precarias que contribuyen a este escenario de crítica que estoy intentando describir. Hoy, frente al esfuerzo y el tiempo que exige la conciencia, derivar hacia lo intuitivo va más con los tiempos rápidos que llevan a delegar en la máquina. Y resulta descriptivo que en un momento definido por la extrema disponibilidad de información, datos, pruebas, hechos e investigación, nuestra vida esté más que nunca sometida a la apariencia y a la precariedad de lo descartable. Para argumentar esta idea parto de una cuestión primera, casi fundacional: la red como estructura horizontal y en apariencia desjerarquizada. Si antes unos pocos creaban para muchos, hoy muchos creamos para muchos. Incluso los artistas que antes tenían la prerrogativa, el privilegio de la imagen, ya no lo tienen. Hoy todos producimos y creamos para todos. Hemos pasado a ser productores y gestores de mundo online. Contar y hacer circular, pero también acceder a lo que cuentan otros nos facilita disponer de un mundo increíble de digitalización y de experiencias, información y datos y, ante todo, de mucho ruido. Horizontalidad de todos a todos que genera un mundo inabarcable y, en consecuencia, limitaciones causadas por la saturación de ese exceso. Pasa entonces que, huyendo de viejas formas de
poder y jerarquía, la red nos devuelve otras justificadas en una necesaria gestión del excedente. Y cierto que a priori todos participamos de dicha gestión, pero no pasa desapercibido el progresivo control de las monopolizadoras industrias digitales capaces de convertir la lógica algorítmica y las herramientas de búsqueda y visibilización en el nuevo tótem global de la época. Su interiorización resulta tan llamativa, especialmente en su doble juego. De un lado, nos permiten visibilizar mundo, de otro, se invisibilizan como lente. La velocidad y exceso funcionarían aquí como mecanismos de precariedad, entre otras cosas porque cuando la abundancia se convierte en exceso, se convierte también en ceguera, en censura por saturación de estímulos. Es una idea que desde Paul Virilio han desarrollado otros muchos pensadores. Así pareciera que la abundancia como exceso genera esa ceguera y pide una ayuda extra, delegando en la máquina. De ahí que los instrumentos de búsqueda y posicionamiento se eleven como el nuevo poder que presuponemos neutral, el nuevo testigo modesto de Haraway, o ese focalizado claramente en ese Dios Google que a todo responde y que crea valor inmundo. Este asunto apunta al corazón de la cultura, pues se trata de la creación de nuevos sistemas de valor, cada vez más apoyados en este caso en una nueva forma de gestionar el conocimiento, no ya en el conocimiento en sí, sino en los números del conocimiento, lo más visto, lo más compartido, lo más enlazado, lo más difundido. Puede ser también que lo más leído, pero en este caso sería un leer más propio del surfear. Esta es una idea que Marisa Olson desarrolla cuando analiza las formas de lectura en la cultura red y que me parece muy interesante porque hablando de leer hablamos realmente de una conversión de prácticas propias de la lectura en prácticas propias de la estética y de la imagen, leer como quien mira. Teniendo en cuenta que la lógica que gestiona esta abundancia en tanto grandes números no puede sino ser estadística, no resulta extraño descubrir esta rápida equivalencia que en sintonía con el poder que en las últimas décadas ha enlazado medios y audiencias, equipara lo más visto a lo más valioso, asentando ese nuevo sistema de valor. Así, la frenética cultura red se sostiene más en base a la impresión que a la concentración, es decir, más en base a los números y a la imagen que a la filosofía, el pensamiento o a esa concentración de la que os hablo. Se apoya más en la captura de pantalla que en la reflexión pausada, pasando por alto que lo más visto conlleva un amplísimo abanico de posibilidades y que el logro cuantitativo no debiera ampliar su significado más allá de lo numérico, igual que lo hace un Guinness, porque en esa confluencia de lo más visto podemos encontrar desde un asesinato terrorista hasta el vídeo del más encantador de los gatitos, con sus millones de números avalando a ambos, ¿no? Pero advierto en esta asignación la construcción de un marcado valor cultural, es decir, el señuelo de un sistema construido en base a un sistema construido, disculpad, en base a la gestión y la acumulación de grandes números que los reivindica como máxima garantía, como una audiencia que se retroalimenta porque solo cuantificando y objetivando se puede hacer operativa la respuesta, el archivo y el sujeto convertido en dato y de alguna manera también convertido en producto. Esta precariedad de la que hablo es también la del presente continuo, la de la vida que caduca demasiado rápido y que dificulta el tiempo de pensamiento, favoreciendo pasar epidérmicamente por las cosas, parecer frente a ser. Y este asunto me parece importante, entre otras cosas, porque alimenta la ansiedad contemporánea como base del consumo como respuesta, pero muy especialmente porque los imaginarios conservadores se valen de la velocidad para repetirse y asentarse. La razón podría ser estar defendida de una manera más amplia, de una manera más lenta, quizá en la escritura, pero de una forma más breve os paso a resumir la que yo creo que es la razón de esa sintonía entre los imaginarios conservadores y estas lógicas precarias de velocidad y exceso.
En primer lugar, no puede haber pensamiento sin tiempo para pensar. Cabe entonces advertir que las ideas preconcebidas serán siempre las que mejor toleren el mundo hiperproductivo y veloz de las cosas de ahora. Es una idea de Pierre Gautier. Y lo hacen porque ya estaban en nosotros y apenas precisan nuestra atención ni mayor profundización. No exigen mayor posicionamiento que gustar, y ni siquiera no gustar, sino gustar o pasar de largo. No hay negatividad ni conflicto en ellas. Nos acogen y arropan sin conflicto, habitualmente simplificando el mundo en dos, a favor o en contra, sí o no, de aquí o de allí, como esas identidades que nos envuelven en la vieja casa de las fronteras y sus banderas, del ponernos enfrente y no al lado. Me parece entonces que exceso y velocidad serían en este sentido impecables aliadas del mantenimiento simbólico de esos modelos conservadores a ser y a consumir. Y termino con la última idea que os quería compartir, con cómo esto acontece sosteniéndose en la ruptura del vínculo colectivo y cuál es el papel que tiene esa colectividad en la crisis del conocimiento contemporánea. Pienso que el ensimismamiento individualista de ahora apunta a que la externalización del sujeto es un motor cada vez más rentabilizado y azuzado por el mercado, que en ella encuentran la materia prima para gestionar, predecir y condicionar a las personas desde la tecnología. Y en ese sentido hay un movimiento que diferencia respecto a las subjetividades modernas que se construían mirando al interior y hay una gran diferencia respecto a cómo ahora la construcción acontece a través de una exteriorización del yo, donde no siempre está claro hasta qué punto es voluntaria o hasta qué punto es inducida. No está claro cuáles son las fuerzas que la promueven. El yo ya no se representa, el yo se exhibe y queda enganchado a su máscara. Esta autoexhibición se convierte fácilmente en una nueva dependencia, pues lo que se pone en juego es su nombre. En antropología trabajamos mucho con las formas de intercambio y las formas de relación entre personas cuando lo que está en juego es el prestigio a través del nombre de una persona o del rol que tiene en un determinado momento una persona. También la pérdida de vínculo colectivo es algo alimentado por la propia biopolítica de la pantalla y de la interfaz, que nos posiciona como multitud de solos conectados detrás de nuestras pantallas. Estos artefactos pensados para unos ojos que miran y unas manos que teclean, no para muchos ojos que miran a la vez, son dispositivos que generan, que se apoyan en esa biopolítica que favorece la multitud de individualidades, multitud de personas solas, habitualmente solas, pero con la sensación de estar unidas, de estar cohesionadas con otros, aunque esa cohesión sea ligera, multitud de individualidades conectadas. Otro elemento añadido a este refuerzo individualista viene claramente del capitalismo y de la propia definición del capitalismo. Pese a las muchas que podemos encontrar, me apoyo para esta que comparto con vosotros en las tesis de Polanyi y de Marcel Mauss, cuando define cómo la diferencia entre otras formas de intercambio y de reciprocidad económica y el capitalismo se hacen muy claras en una en concreto, y es que el capitalismo es un sistema que se construye, es un sistema que prescinde de lazos morales entre las personas. Lo que intercambiamos, lo intercambiamos sin necesidad de que aquello nos obligue mínimamente respecto a la persona con la que estamos estableciendo ese vínculo. Y claro, esos lazos son esenciales para la colectividad política. Si pensamos en el escenario de precariedad deducida del sistema neoliberal contemporáneo, es fácil observar este escenario de multitud de individualidades y de además personas donde esos lazos están rotos. Solo cabe pensar en aquellos que eran nuestros amigos cuando estábamos en la universidad, cuando comenzábamos en la universidad, y cómo ahora muchos de ellos están posiblemente en despachos en contextos muy similares y posiblemente también compitiendo para las mismas convocatorias y proyectos que nosotros, a veces en las mismas listas de rechazados o en las mismas listas de aceptados. Nadie nos dijo que no había trabajo para todos y nadie nos dijo que debíamos encadenar nuestra vida a través de de llevar nuestra vida a través de ese encadenamiento de trabajos temporales, donde pareciera que los trabajos se han fragmentado en multitud de tareas que dejan muy poco espacio, tiempo para pensar.
para tomar conciencia de ese bucle en el que andamos. Demasiado entretenidos para profundizar en su trabajo, demasiado ensimismados para aliarse entre ellos, entre nosotros. El sistema favorece la conversión de estos amigos, de estas personas que estudiaban y que posiblemente esperaban trabajar juntos, es la conversión en rivales, alimentando la desconfianza del no compartir información, otro de los grandes lastres que dificultan la gestación del conocimiento como bien común y que posiblemente mañana Fernando, cuando Fernando os hable, seguramente tocará también este asunto. Dificultando el verdadero conocimiento desde lo común, compitiendo por trabajos precarios, pero también bajo condiciones de inercia donde se pasa por alto que la mera comparecencia online no crea comunidad. Es decir, que ese activismo de salón que supone sumarnos a causas o sentir que los pilotos verdes están encendidos y que por tanto estamos unidos en una colectividad, sentir que esto es más que una comparecencia sería algo ridículo. La colectividad requiere de otro tipo de vínculos, la colectividad política me refiero. Y claro que desde otras aristas la red puede ser un instrumento de alianza colectiva singular y aunque he enfatizado una lectura muy crítica como habréis visto, sí quiero terminar con ejemplos de diferencia que son posibles en la red, porque si bien creo que prevalecen estas colectividades marcadas por la comparecencia, por los vínculos ligeros, creo que curiosamente en ese escenario hemos visto también nacer y fortalecerse una de las grandes colectividades más cohesionadas, yo creo que de los últimos tiempos y de la historia. Me refiero al feminismo. Creo que el feminismo es de las pocas colectividades que ha sabido sacar un valor político a las redes, entre otras cosas por los vínculos de solidaridad en los que se basan, por la articulación de su vínculo colectivo. Pero sin vínculo solidario la colectividad claramente no puede ser transformadora y puede resultar paradójico que hablando de conexión o una de las cosas que vengo a proponer sea para favorecer alianza y conocimiento sea justamente algo distinto, sean tiempos de desconexión. Creo que importa romper esa inercia del producir irreflexivo y de la hiperpresencia frente al pensar libre que debiera ser singularidad luminosa de la universidad, incluso cuando conlleva asumir un aparente fracaso ante el sistema capitalista, según el cual si no lo das todo y en todo momento no vales, si no eres productivo desapareces. Sin embargo, creo yo que solo cuando recuperas la concentración y la distancia, la negatividad propia del conflicto podemos abordar la complejidad y el pensamiento entonces puede ser herramienta de libertad y de contagio para el cambio colectivo. En esa posibilidad de cambio colectivo es algo que eh, el feminismo, como os comentaba, ha sabido ejemplificar y de alguna manera, aunque he hecho una mera alusión a la importancia del fracaso y del paso atrás, es una idea que a mí me interesa mucho y que desarrollo con más amplitud en el elogio del fracaso, en un capítulo específico en el entusiasmo. Cuando las personas piensan, leen, estudian, adquieren un gran poder, pero si su destino no fuera individualismo precario y competitivo, si fuéramos capaces de articular lazos, una nueva ética, una necesaria, ¿por qué no?, bondad con el otro, conocimiento y alianzas serían verdaderamente transformadores. Y es esta una de las ideas con las que quiero terminar, porque en este sentido creo que el pensar como trabajo en la cultura red, el conocimiento como trabajo en la cultura red, no es solo un ejercicio reflexivo de cada sujeto, sino que es también un ejercicio de pensar en el otro. Que quienes nos dedicamos al conocimiento debiéramos fortalecer, resituando e imaginando otros lazos de confianza, resituando nuevas formas de alianza y resalto, enfatizo la palabra imaginando porque la imaginación habitualmente está excluida de muchas de las prácticas en las que andamos cuando buscamos soluciones. Bienvenida la imaginación y bienvenido yo creo que también el arte para esas fórmulas por venir y para ese mundo mejorado.
Eh, el pensar en el otro, que os comentaba que quienes nos dedicamos al conocimiento debiéramos fortalecer resituando o imaginando otros lazos de confianza. Algo que podríamos verbalizar como un me importas, te importo, nos importamos. Ese que no puede ser solo numérico y aditivo, ese nos importamos más allá de los números y de lo que sumamos, ese importarnos que tiene más que ver incluso con esa solidaridad más cercana a las formas de amistad, que lejos de ser aditivas son narrativas, apoyadas en el conocimiento y por supuesto en una renovada solidaridad con los otros. Es algo que en tanto eh, eh, es confuso o en tanto no está definido, tiene el aliciente añadido de que nos convierte en agentes activos, porque es algo que debemos ser capaces de construir colectivamente. Os querría contar muchas cosas, pero lo dejo aquí y os agradezco vuestra atención. Muchas gracias.